Charles, Chuck Hanson, siempre se consideró un hombre que tenía el control de la situación. Su carrera como desarrollador inmobiliario prosperaba. Su segunda esposa había viajado a Chicago por el fin de semana, y en su mansión rodeada de altos muros reinaba el silencio. Se sirvió un bourbon, se acomodó en su sillón de cuero y disfrutó del momento. Entonces, alguien llamó a la puerta. No esperaba visitas. Frunció el ceño, dejó el vaso en la mesa y aguzó el oído. El sonido se repitió. 3 golpes firmes, calculados. Chuck se levantó con cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. El miedo se reflejó en sus ojos. En el umbral, iluminada por la luz del porche, estaba una mujer a la que había enterrado 8 años atrás. Lisa. Su cabello estaba recogido con precisión, su vestido impecable, pero las cicatrices en su clavícula y los moretones en sus muñecas no dejaban dudas. Había pasado por el infierno. Sus ojos no eran los de un fantasma, sino los de alguien que conocía la verdad. Chuck sintió un escalofrío. ¿Un error? ¿Una alucinación? No. Lisa estaba allí, respaldada por la realidad, por la brisa fría de la noche y por los latidos acelerados de su propio corazón. Su mente trabajaba rápido. No era posible. Él mismo la había llevado lejos, se había asegurado de que nunca regresara. ¿Cómo podía estar aquí, de pie frente a él? Lisa no dijo nada. Solo lo miró. Él notó algo más. No era la misma mujer que había conocido. La Lisa que recordaba era frágil, con la voz temblorosa y la mirada baja. Pero la mujer ante él irradiaba algo distinto, una quietud peligrosa, una seguridad que le erizó la piel. Chuck tragó saliva. Su instinto le gritaba que cerrara la puerta, que se diera la vuelta como si con eso pudiera borrar la escena. Pero estaba paralizado. El silencio se hizo insoportable. «Hola, Chuck», dijo ella finalmente. Su voz era suave, pero firme, como una sombra que se desliza bajo la puerta, inevitable. Él abrió la boca, pero no encontró palabras. No sabía si debía defenderse o atacar, si esto era un mal sueño o el principio de su caída. «No pareces feliz de verme», continuó Lisa. Su tono no era de burla ni de rabia. Era algo peor, una certeza absoluta. Chuck sintió que el bourbon le pesaba en el estómago como plomo. Su cerebro buscaba una salida, una explicación racional. Pero no la había. Lisa estaba viva y había venido por él. Entonces, a lo lejos, se escucharon sirenas. En 2014, Charles Chuck Hanson y Lisa formaban, a los ojos de los demás, un matrimonio envidiable. Él, un exitoso promotor inmobiliario, con una creciente red de contactos en Atlanta. Ella, una mujer dedicada que había dejado su carrera como enfermera para apoyar a su esposo y construir una familia. La imagen que proyectaban era impecable. Elegancia en cada evento, sonrisas bien ensayadas para las fotos y una casa que parecía sacada de una revista de lujo. Sin embargo, la realidad dentro de esas paredes era muy distinta. Desde el principio, Chuck había establecido las reglas. Primero de forma sutil, con sugerencias sobre cómo debía vestirse, qué amistades eran convenientes y qué comentarios hacer en público. Con el tiempo, sus palabras se volvieron órdenes disfrazadas de preocupación. Rita, acostumbrada a ceder, aceptó su control sin darse cuenta de cuánto terreno había perdido. Cuando quiso recuperar su independencia, ya era demasiado tarde. El verdadero quiebre llegó con la crisis financiera que golpeó el negocio de Chuck. Durante años había manejado inversiones de alto riesgo, confiando en que su éxito nunca se detendría. Pero el mercado cambió y las pérdidas comenzaron a acumularse. Lisa descubrió que sus cuentas bancarias estaban vacías. Préstamos que ella nunca había solicitado aparecían a su nombre. Documentos firmados con su rúbrica falsificada, sin duda, demostraban que su esposo había utilizado sus datos para obtener créditos millonarios. La confrontación fue inevitable.
Lisa no era ingenua. Entendía que el dinero lo era todo para Chuck. Su reputación dependía de mantener la apariencia de poder y estabilidad. Si ella lo denunciaba o pedía el divorcio, su mundo se derrumbaría. Pero esta vez no estaba dispuesta a ceder. Buscó asesoría legal, bloqueó sus cuentas y presentó la solicitud de separación. Chuck reaccionó con frialdad calculada. No hubo gritos ni súplicas, solo promesas vacías de arreglarlo todo. Intentó negociar, pero Lisa había tomado una decisión firme. Fue entonces cuando él entendió la verdadera magnitud del problema. No solo perdería a su esposa, sino también la mitad de su patrimonio y, lo más importante, su imagen de empresario intachable. Desde ese momento su actitud cambió. Su control se hizo absoluto. La vigilaba de cerca, interceptaba sus llamadas, restringía sus movimientos. Lisa sintió que el hogar en el que había vivido durante una década se convertía en una prisión. Cada día aumentaba la tensión. El silencio entre ellos se volvía insoportable. La noche antes de su cita con los abogados, Chuck le propuso un viaje a México. Un último intento de salvar lo que quedaba de su matrimonio. Dijo. Lisa, agotada y buscando una salida, aceptó. No sabía que ese viaje no era un intento de reconciliación. Para Chuck era la única manera de asegurarse de que ella nunca lo destruyera. El viaje a México parecía una tregua. Chuck y Lisa llegaron a Cancún en abril de 2015 y se instalaron en un hotel frente al mar. Desde el primer día, todo fue cuidadosamente planeado por él. Cenas en restaurantes exclusivos, paseos por la playa al atardecer, cócteles junto a la piscina. Lisa quería creer que aquel viaje era una oportunidad para empezar de nuevo. Pero la tensión entre ellos nunca desapareció del todo. Chuck era atento, incluso cariñoso, pero había algo en su actitud que la inquietaba. Era demasiado perfecto, demasiado controlado. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Chuck actuaba como el esposo que ella había amado alguna vez. Encantador, divertido, generoso. Pero Lisa, aún en los momentos más agradables, sentía que algo no encajaba. Había un brillo extraño en sus ojos, una paciencia estudiada en cada uno de sus gestos, como si esperara algo. El cuarto día, Lisa encontró la primera señal de alerta. Mientras buscaba un cargador en la maleta de Chuck, tropezó con un sobre Manila. Dentro había documentos bancarios de una cuenta que desconocía, abierta a su nombre. Se quedó paralizada. No era solo una cuenta más. Las cifras que veía confirmaban lo que había sospechado. Chuck había transferido grandes sumas de dinero en secreto. Cuando levantó la vista, él la observaba desde el otro lado de la habitación. No hubo confrontación inmediata. Chuck no preguntó qué había encontrado, y Lisa no dijo nada. Pero en su interior, el miedo comenzó a crecer. La cuenta no era una simple irregularidad financiera. Era la prueba de que él ya se había preparado para un futuro sin ella. Esa noche, en la cena, Lisa apenas probó la comida. Su mente trabajaba rápido, buscando una salida. Consideró hablar con alguien del hotel, llamar a una amiga, inventar una excusa para regresar a Atlanta. Pero cada opción parecía insuficiente. Chuck no la dejaría ir tan fácilmente. Horas más tarde, en la habitación, la tensión explotó. Lisa, incapaz de ocultar más su angustia, le dijo que quería terminar con todo, que al regresar a Estados Unidos, iniciaría el proceso de divorcio. Chuck la escuchó en silencio. Su expresión no cambió, pero algo en su mirada se volvió opaco, como si una puerta se cerrara dentro de él. No intentó convencerla, no discutió, simplemente asintió. Minutos después, Lisa entró al baño para calmarse. Cuando salió, Chuck estaba de pie junto a la ventana, con las cortinas abiertas. Desde allí, el océano se extendía en la oscuridad. Fue entonces cuando vio lo que nunca habría esperado. Sobre la mesa de noche, bajo la tenue luz del cuarto, había un objeto metálico que Lisa reconoció de inmediato. Su presencia, fría y silenciosa,
hizo que el aire en la habitación se volviera denso, mientras sus pensamientos corrían en busca de una salida. Lisa sintió cómo su cuerpo se paralizaba. El aire en la habitación se volvió insoportable. Chuck no se movió ni dijo nada. Solo la miró, con la misma calma meticulosa con la que había planeado cada detalle de aquel viaje. El suelo era blando, húmedo, pesado sobre su cuerpo. No había aire, solo la presión de la tierra sobre su pecho, sobre su rostro. El instinto de sobrevivir despertó antes que el dolor. Lisa no entendía dónde estaba, pero su cuerpo lo sabía. Atrapado, sepultado. Su mente se aferraba a un solo pensamiento primario: salir. Con un esfuerzo que bordeaba lo imposible, movió los dedos. La tierra cedió apenas, dejando entrar una fracción de oxígeno. Luego, poco a poco, dobló el brazo. La sensación era sofocante, como si el mundo entero pesara sobre ella. Cada movimiento era un sacrificio, pero la alternativa era la muerte. Con la última reserva de energía, extendió la mano, rompiendo la superficie. El aire frío de la madrugada golpeó su piel, pero no hubo alivio. Solo una urgencia. Urgencia ciega. Sacó un brazo, luego el otro, hasta que logró incorporarse lo suficiente para arrastrarse fuera. No supo cuánto tiempo pasó antes de quedar tendida sobre la tierra, temblando, cubierta de polvo. La oscuridad a su alrededor era casi absoluta. Solo las estrellas rompían el vacío del cielo. El dolor llegó después. Al intentar moverse, un ardor insoportable recorrió su cuerpo. Su cabeza palpitaba con un ritmo frenético, como si algo dentro estuviera roto. Su visión se nublaba y volvía en oleadas. Pero el miedo era más fuerte que el sufrimiento. Tenía que alejarse. No recordaba cómo logró ponerse de pie, ni cuánto caminó. La selva la envolvía con su humedad espesa, con ruidos extraños que parecían multiplicarse en la oscuridad. Sus pies avanzaban sin dirección, guiados solo por el deseo de no volver atrás. Cuando el horizonte comenzó a teñirse de gris, supo que había pasado horas vagando. La luz reveló un camino de tierra, y más adelante, una pequeña casa con una cerca de madera. Sus fuerzas se agotaban. A cada paso, la conciencia amenazaba con desvanecerse. Con el último aliento, golpeó la puerta. Los recuerdos a partir de ese momento eran fragmentos desconectados. Voces en un idioma que no entendía, manos que la sujetaban con cuidado, el brillo metálico de instrumentos médicos. Luego, nada. Cuando despertó, todo había cambiado. Estaba en una cama desconocida, con vendas en el cuerpo y un dolor sordo en la cabeza. Un hombre y una mujer la observaban con preocupación. Intentaron hablarle, pero su mente estaba en blanco. No recordaba su nombre, no recordaba por qué estaba allí, no recordaba nada. La llamaron María. Dijeron que la habían encontrado en la selva, malherida y desorientada. Dijeron que tuvo suerte de sobrevivir. Pero ella no sentía suerte. Solo un vacío profundo donde antes había existido su vida. Su pasado se había borrado, pero no por completo. En algún rincón de su mente, una sombra permanecía. Y aunque aún no lo sabía, esa sombra no la dejaría escapar. El tiempo convirtió a María en alguien más. Aprendió español. Trabajó como camarera en un hotel modesto y creó una rutina en la que no había preguntas sobre su pasado. Aceptó la historia que le contaron, que había sido víctima de un asalto violento, que el trauma le había robado la memoria y que lo mejor era seguir adelante. Pero en las noches, cuando el sueño era liviano, fragmentos dispersos la asaltaban. Imágenes de un anillo dorado, el reflejo del sol sobre el agua, una sensación de angustia sofocante. No les dio importancia. Pensó que eran ecos de algo irreparable, vestigios de un dolor que su mente había decidido borrar. Durante años, su vida transcurrió sin sobresaltos. Se convirtió en una figura familiar en la comunidad, alguien que trabajaba duro y evitaba los conflictos. Hasta que, una tarde, un grupo de turistas llegó al hotel. Uno de los hombres, un estadounidense de voz profunda y pausada,
se acercó a la barra donde ella atendía. Cuando pronunció su pedido, algo en su tono desató una reacción inmediata en María. El sonido de su voz trajo consigo una avalancha. La imagen de una habitación de hotel, el brillo de un arma sobre la mesa de noche, un par de ojos observándola con frialdad. El miedo fue instantáneo y paralizante. Por un segundo, todo su cuerpo se negó a moverse. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, terminó de tomar la orden y se alejó. El resto del turno fue un ejercicio de control. Cada sonido, cada palabra, cada pequeño estímulo desataba nuevos recuerdos. Un billete con su firma falsificada, una discusión a medianoche, una mano que se cerraba sobre su muñeca con demasiada fuerza. Cada imagen encajaba en un rompecabezas que había estado esperando completarse. Esa noche, después del trabajo, buscó respuestas. Fue a un café internet y comenzó a escribir nombres al azar. No sabía qué buscaba hasta que lo encontró. Una lista de personas desaparecidas en Estados Unidos. Entre ellas, una mujer de cabello castaño, con la misma forma de la nariz y la misma mirada que le devolvía el espejo cada mañana. Lisa Hanson. Desaparecida en Cancún en 2015. Presuntamente muerta. El impacto de la verdad fue abrumador. Todo encajaba. No era María, era Lisa. Y el hombre que había intentado matarla seguía libre. El miedo inicial se transformó en determinación. Buscó información sobre Charles Hanson. Encontró artículos sobre su exitosa empresa y fotos de eventos recientes. Para el mundo, él era un hombre de negocios respetable, sin ninguna mancha en su historial. Pero Lisa ya sabía la verdad. Compró un boleto de avión con destino a Atlanta. No había un plan exacto, solo la certeza de que no podía seguir escondida. Cuando llegó a la casa que había sido suya, el corazón le latía con fuerza. Cruzó el jardín y, con la misma calma con la que había enterrado el pasado, llamó a la puerta. Cuando Chuck la vio, su rostro se congeló. En sus ojos apareció algo que nunca había mostrado antes. No fue furia, ni incredulidad. Fue miedo. El arresto de Charles Hanson se convirtió en noticia nacional. En menos de 24 horas, su imagen pasó de ser la de un empresario respetado a la de un sospechoso de intento de homicidio. La historia era demasiado impactante para pasar desapercibida. Una esposa que resucitaba 8 años después de haber sido declarada muerta. Un crimen cometido en el extranjero. Una víctima que regresaba para desenmascarar a su agresor. Lisa entregó su testimonio con la precisión de alguien que había rehecho el rompecabezas de su vida pieza por pieza. Describió la relación, el control financiero, la manipulación. Explicó cómo el viaje a México había sido una trampa, cómo el miedo se había transformado en certeza la noche en que vio el arma sobre la mesa. Recordó la sensación de caer, la oscuridad de la tierra cubriéndola, la lucha desesperada por respirar. Su relato, respaldado por informes médicos y registros bancarios, dejó pocas dudas sobre la verdad. Las pruebas físicas sellaron el caso. Las autoridades mexicanas, alertadas por el FBI, localizaron la zona donde Lisa había sido enterrada. La tierra removida aún contenía fragmentos de la sábana en la que había sido envuelta. En los análisis, aparecieron rastros de ADN que coincidían con Charles Hanson. Además, las balas recuperadas de su cuerpo coincidían con un arma que él había adquirido meses antes del viaje. El juicio fue breve, pero no carente de dramatismo. La defensa intentó argumentar que Lisa estaba confundida, que el trauma había distorsionado sus recuerdos. Intentaron sembrar dudas sobre su testimonio, pero cada prueba, cada documento financiero fraudulento, cada peritaje reforzaba la misma historia. Charles Hanson había planeado su asesinato para evitar un divorcio costoso. El jurado no tardó en llegar a un veredicto. Charles Hanson fue declarado culpable de intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos. La sentencia fue clara: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No hubo apelaciones que pudieran salvarlo.
El día de la sentencia, Lisa no mostró emoción alguna. Observó a su antiguo esposo con la misma serenidad con la que había llamado a su puerta aquella noche. No sintió triunfo ni alivio. La justicia había sido servida, pero nada le devolvería los años perdidos. Cuando todo terminó, salió del tribunal sin mirar atrás. Su historia ya no le pertenecía. Los medios la convertirían en un símbolo de resistencia, en una prueba viviente de que el pasado siempre encuentra la manera de salir a la luz. Pero para ella, lo único que importaba era el futuro. Respiró hondo y siguió caminando. No tenía certeza sobre lo que vendría después. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo era libre.